La confraternidad judeo-musulmana presenta Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Bienvenidos. Aquí comienza Shalom Salam. Shalom Salam, Shavua Tov, buena semana, Chodesh Tov Umevorach, Chodesh Tevet, bendecido mes de Tevet en el calendario hebreo, Hanukkah Sameach, feliz festividades de Hanukkah, de las luminarias, y para nuestra audiencia cristiana, feliz Navidad. Hoy en este día 25 de diciembre de este año 2022, cuando vamos acercándonos al final de este año gregoriano. Nosotros aquí para compartir esta hora de diálogo judeo-musulmán, como cada semana durante todo este año 2022 y casi también de alguna manera despidiéndonos del año, junto al querido Imam Marwan Gil, presidente de la comunidad Ahmadía en la Argentina y Chile. Querido Imam, ¿cómo le va? Shavua Tov, buena semana. Hola, buen día, Shavua Tov, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, la paz de vos. Buen día, Miguel. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, buena hora. Querido Imam, yo quisiera dedicar por lo menos parte de nuestro programa de hoy, que siempre está abocado al diálogo judeo-musulmán. Claro, estamos en estos días de la Navidad cristiana y pienso que en este mundo, sobre todo de Occidente, de bastante confusión, a veces de un sincretismo mal entendido, bueno, es bueno tratar de poder de alguna manera, ya que estamos en Hanukkah, poner luz. Es decir, respetar al otro significa respetarlo en su diferencia y no querer que el otro sea como uno, sino que en realidad poder apreciar su diferencia siendo uno mismo. Lo digo porque hoy hay una confusión, un cierto sincretismo. Veo por lo menos en muchos judíos que tal vez por vivir en comunidades minoritarias en el mundo, bueno, la Navidad tiene tanta fuerza que comienzan a por ahí confundirse un tanto respecto de lo que es la Navidad para el cristianismo y por qué los judíos, bueno, no tenemos Navidad, no vivimos la Navidad. Y a partir de eso me parece importante poder pensar juntos, lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, sobre los valores propios, sobre el poder preservar, como en Hanukkah, ese aceite puro que fue el que se requería para encender la menorá en el templo. En realidad, algunos se habrán preguntado alguna vez, bueno, pero ¿qué importancia tiene que el aceite fuera puro? Cuando seguramente ya había y se sabía aceite profanado ahí dentro del altar. Los macabeos sabían que la ordenanza era que el aceite con el cual se encendía la Hanukkah tenía que ser un aceite puro, tenía que ser un aceite consagrado a la menorá, al encendido de la menorá. Y lo digo nuevamente porque vivimos épocas de bastante confusión. Y quiero entonces comenzar por compartirle un tanto como judío
lo que es la Navidad y por qué a veces incluso uno tiene, bueno, un recuerdo histórico no tan feliz de la Navidad. La Navidad para el cristianismo es el nacimiento de algo nuevo, es decir, de Jesús, este rabino de la Galilea, que nació, vivió y murió como judío, sin haber inventado ninguna nueva fe, sino habiendo tratado de llevar justamente el mensaje de la fe de Israel, la fe monoteísta, a, bueno, todos aquellos que eran sus seguidores de la época. En realidad, un rabino carismático como tantos otros que trataba de enseñar a aquellos que tenía cerca los valores de la tradición de Israel. Un tiempo después, Pablo de Tarso y otros, bueno, comienzan a, de alguna manera, yo le diría, llevar lo que era ese mensaje del monoteísmo ético del pueblo de Israel a otras latitudes. O tal vez, si uno lo mira en términos históricos, recuerdan que, bueno, en el año 70 de la era común se destruye el segundo templo de Jerusalén, pero ya antes la cultura greco-romana estaba en la tierra de Israel, la tierra de Judá. Ya había sido destruido el primer templo, reconstruido, pero ya estaba esa presencia de esa cultura greco-romana en la tierra de Israel y había tenido un encuentro con ese mundo judío de la época, para ellos seguramente sorprendente. Ellos que tenían, bueno, ese enorme panteón, ese panteón bastante pagano de diversas divinidades, y que seguramente cuando se encuentran con un pueblo que no tiene ninguna estatua, no tiene distintos dioses, sino que cree en un solo Dios, sin nombre, sin forma, que está más allá del hombre, esta cultura greco-romana comienza a sentir de que algo puede también incorporar y aprender de esa cultura, de ese monoteísmo ético de la época. Y siempre pienso, querido imam, que en realidad lo que de alguna manera es el cristianismo casi en una mirada hegeliana, es una síntesis entre ese monoteísmo ético judío, casi podría decir de los filósofos al extremo, donde no hay forma, donde no hay ningún tipo de definición de ese Dios, no se lo puede marcar en una forma. Bien, y aparece como antítesis ese panteón lleno de divinidades diversas, y el cristianismo creo que hace una síntesis de esa cultura de los 10 mandamientos, de los 7 preceptos de Noaj, y lo que era ese panteón con la presencia de Jesús como la encarnación, como llaman, de Dios. Me parece que hay que entender el espíritu de esa época, pensarlo en términos históricos y en términos también ideológicos. Y por eso el cristianismo nace de esa luz judía y luego comienza a expandir su mensaje habiendo sacado el ritual judío tanto del Brit Milá, de la circuncisión, tema que justamente en Hanukkah aparece también porque los griegos intentaron, entre otras cosas, que los judíos dejaran este ritual, que dejaran la observancia del Shabbat, que dejaran la observancia de la Kashrut, es decir, todo lo que tenía que ver con los rituales judíos, y tomaron el mensaje profético, el mensaje ético, el mensaje de los 10 mandamientos. Por eso Hanukkah tiene que ver con la identidad, tiene que ver con preservar la identidad propia. Y le agrego que, claro, hasta hace muy poco, desgraciadamente, gran parte del antisemitismo, del odio a los judíos, a través de la historia tuvo que ver con, bueno, un mensaje que vino incluso de la Iglesia,
sobre todo de la Iglesia, porque los judíos no aceptamos a Jesús como el Mesías, como ese Mesías que de alguna manera ya los profetas de Israel anticipaban. Y en esa negación de Jesús como el Mesías, como el Hijo encarnado de Dios en la tierra, surgió todo el antisemitismo histórico. Y esto no fue algo que estamos hablando pasó hace 1000 años, hasta hace muy poco. Incluso hoy todavía hay quienes de manera inconsciente siguen trayendo este tema para, bueno, canalizar un odio contra un pueblo que ha seguido su fidelidad a través del tiempo y la historia, como es el mensaje de Hanukkah. Por eso quería arrancar con esto, porque nosotros respetamos, saludamos y compartimos con la Grey cristiana estos días. Los saludamos porque para ellos es un momento tan importante en términos de la llegada de ese mensaje que no estaba en el occidente de la época y que se transformó en una de las grandes religiones monoteístas. Pero hay que ser claro, para no confundir a la gente. Los judíos no tenemos Navidad. La profecía en el pueblo de Israel se había cerrado antes del primer templo. Ya la época de los profetas había terminado. Ya la época del texto de la Biblia hebrea de los 24 libros también estaba cerrado y canonizado más o menos, pero por lo menos ya estaba cerrado en términos de que no había nuevos profetas y que los libros sagrados ya estaban de alguna manera entregados al pueblo de Israel, y por eso, entre otras cosas, la Navidad no es parte de nuestra tradición judía. Dicho todo esto, en esta festividad de Hanukkah, en este inicio del mes de Tebet y en esta nueva semana, justo que coincide hoy por la noche con el encendido de la octava última luminaria, le voy a dar a usted para que cuente cómo es en el mundo musulmán. Si la Navidad tiene alguna presencia o no, sabemos, y va usted a contarnos más, que sí en el Islam y en el Corán, bueno, la figura de Jesús está incorporada porque además el Corán es muy posterior en términos históricos a lo que es la presencia física de Jesús en su tiempo. Pero dicho todo esto, ahora es todo suyo. Sí, gracias Miguel, y creo que traiste un tema muy importante sobre la mesa, porque no pasa solamente con su comunidad, creo que también con los musulmanes que viven en el occidente. Es cierto también que algunos de ellos también siento que hay una cierta presión que se transmite falsamente, ¿sí? Donde se pretende lograr la integración o una cierta homogenización en una sociedad. ¿Sí? Hay un concepto falso de respeto interreligioso. Una cosa es, por supuesto, desear a tus contactos, a tus amigos, feliz Navidad, acompañarlos en ese día tan importante y respetar simplemente esa celebración cristiana. Pero otra cosa es luego, siendo musulmán, tratar de asimilar o formar parte o por la presión social, cultural, luego adherirse a esa celebración. Y muchas veces también dicho eso, incluso si nosotros reflexionamos sinceramente sobre Navidad, por supuesto tiene una importancia para el mundo cristiano, pero si nosotros pensamos o reflexionamos en nuestras sociedades, hay que ver cuántas personas realmente en esa celebración van a la iglesia, rezan, ¿sí? O convierten esa celebración en un acto religioso espiritual. Incluso justo el Papa en su discurso de la Santa Misa habló de eso. ¿Sí? Él mismo criticó esa actitud que cada vez más la Navidad es ya como algo comercial. ¿Sí? Y eso es lo que lamentablemente uno percibe desde afuera también, ¿no? Ya tantas agregaciones comerciales, incluso diría paganas, a esa celebración, lamentablemente, ¿no? Ya el hecho que decorar
el árbol y luego añadir, por ejemplo, también esa presión que uno tiene que regalar algo, ¿sí? Y ya todo el mundo espera regalos, ¿sí? Incluso toda la ola de también las ofertas y todo el mundo lo que ocurre con los shoppings y todas las tiendas, ¿no? Entonces alrededor de Navidad. Y creo que ahí uno debería, no solamente el propio mundo cristiano, por supuesto ellos tienen que hacer su propio trabajo de reformación hacia adentro, pero yo creo que nosotros como comunidades minorías debemos hablar y tocar ese tema con nuestras propias comunidades, ¿sí? Ahí no hay que caer en esa falsa imaginación de integración o respeto interreligioso, sino que es muy importante que cada uno mantenga su propia identidad, a su vez respetando, por supuesto, las celebraciones, las fiestas del otro. Yo, por ejemplo, ahora también deseo a toda la comunidad judía feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach, a los cristianos Navidad, pero ahora es importante que nosotros como musulmanes continuemos o mantengamos nuestra propia identidad. Y ahí sí nosotros, si bien reconocemos al profeta Jesús, la paz sea con él, como el Mesías del pueblo judío, como un profeta, no como hijo de Dios, ni como la manifestación divina, ¿sí? Sino que para nosotros era al final un ser humano y una persona que cumplió toda su vida, o su misión era cumplir la ley, la halajá. Pero nosotros no celebramos Navidad, ni celebramos su nacimiento, porque ya el hecho, en primer lugar, que el Corán habla del nacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él, pero no menciona ninguna fecha precisa, ¿sí? Sino que incluso, yo diría, encontramos una contradicción entre diciembre y su nacimiento real conforme las fuentes islámicas, porque según el Corán se menciona que cuando después del parto, la Virgen María, ella se bañó al aire libre, ¿sí? En una fuente, um, en un río, ¿sí? Y luego se dice también que después Dios le reveló que ella comiera dátiles maduros. Y la temporada de tener dátiles maduros no es en esa tierra sagrada, ¿sí? En el Medio Oriente no es la temporada de diciembre, que esa temporada ya es el invierno, ni es el momento de bañarse afuera, al aire libre, ¿sí? Sino que serían más los meses del verano, que sería más la temporada de junio, julio, agosto. Pero más allá ahora de esa fecha y discutir sobre esa fecha, que realmente fue el nacimiento, o ocurrió su nacimiento en esa fecha, también en el Islam no celebramos el nacimiento de ningún profeta, ¿sí? Porque como vos dijiste, ahora el Islam es posterior, pero no encontramos ninguna referencia en la vida del profeta Mohammed o en el Corán donde se ordena a los musulmanes celebrar la Navidad o el nacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él, o de cualquier profeta. Incluso no celebramos el nacimiento del profeta Mohammed, la paz sea con él, porque él mismo jamás celebró ni su propio nacimiento ni la fecha de nacimiento de otra persona, ¿sí? Sino que lo que es cierto es que consideramos que la forma de respetar, o mejor dicho, de la forma de celebrar, de venerar a los profetas, es a través de seguir sus enseñanzas. Y el Islam en realidad rechaza ese concepto de convertir la vida de los profetas en algo, en un ritual comercial o en un ritual mundano, ¿sí? Porque así uno se aleja incluso de la esencia, del núcleo de la vida de los profetas. Y por eso consideramos que no solamente un día, que uno incluso debería celebrar todos los días a los profetas. Y es más importante volver a reflexionar, a reincorporar sus enseñanzas, su mensaje, su ejemplo, ¿sí? Que cada de los profetas nos dejó un mundo de sabiduría, de inspiración, de moralidad, de ética. Y creo que eso es hacia donde el Islam apunta y nos transmite este mensaje. Querido imán, me ha tocado varios temas muy importantes. Por un lado, este mundo de confusión que algunos pretenden de sincretismo y que ese sincretismo nos trae una confusión. Por otro lado, la superficialidad, que es un tema permanente de la conducta humana, donde tantas veces la esencia, lo importante,
termina siendo desplazado por todo lo que está alrededor, como usted bien explicaba. Los festejos, parecería que lo importante es la cena, lo importante es el festejo superficial con los regalos, o incluso los encuentros familiares tan importantes, y terminan siendo algo costumbrista, y donde el mensaje de la festividad, en este caso en la festividad cristiana, para los cristianos, que es justamente lo que Jesús predicaba, ¿sí? Hablar de un Dios único, hablar de el prójimo, del amor al prójimo, pasa a estar en un segundo plano, y entonces nuevamente esa deformación, justamente contra lo que seguramente cuando uno estudia la vida histórica de Jesús era lo que él combatía. Él combatía, bueno, lo que era el ritual pagano de la época, por decirlo así, vacío, superficial, o lo que entendía no era el valor ético que los profetas de Israel querían justamente llevarle como mensaje al propio pueblo, y lo que quería expandir. Digo, estas deformaciones que surgen tantas veces en la confusión y en la conducta humana. Pero después de un poquito de música, que le vamos a agradecer mucho al Cholo, yo quiero ir a un tema que usted tocó porque desconozco y quiero que la audiencia lo conozca mejor. Dijo, bueno, el Islam no cree en Jesús como el Hijo de Dios, pero sí habló del renacimiento de Jesús. Este tema me gustaría que usted lo aborde luego. Yo le voy a contar también alguna cosa que piensa el judaísmo, incluso desde los textos, para poder entender, bueno, por qué el judaísmo, entre otras cosas, no cree en Jesús como ese Mesías que siempre sigue siendo esperado, y de dónde surge esa división, obviamente, del cristianismo, de lo que era su esencia, su raíz propia, estos hermanos mayores, al decir hoy, después de muchos siglos de la Iglesia, pero que durante tantos siglos fueron rechazados por la Iglesia por no haber aceptado ese mensaje de lo que ellos denominaron el Nuevo Testamento, como diciendo, bueno, hubo un Viejo Testamento que quedó abolido. No, el judaísmo es el testamento de la Biblia, de los 24 libros, y luego, a partir del cristianismo, surgen los evangelios y lo que denominaron la Nueva Alianza, el Nuevo Testamento. Dos corrientes que nacen de la fe abrámica, y el Islam, a posteriori también, de este mismo tronco, de la misma energía, del mismo fuego, del único Dios de todos los monoteístas de esta tierra. Un poco de música y seguimos. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מיצרה מנבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, האות סבה נפשי, ביגון כוחי קהילה, חיי מררו בקושי, בשיבוד מלכות עגלה, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה, דביר קודשו הביאני, וגם שם לא שקטתי, ובנוגס והגלני,
כי זרים עבדתי ויין רע על מסכתי כמעט שעברתי קץ בבל זרובבל לקץ 70 נושעתי קרות קומת בראש ביקש הגגי בן עמדתה ונהייתה לו לפח ולמוקש וגאוותו נשבעתה ראש ימיני נישאתה ואויב שמו מחיתה רוב בניו וקנייניו על העץ תעליתה יוונים נקבצו עליי אזי בימי חשמני ופרצו חומות מגדלי וטימו כל השמנים ומינות ארכנקנים נעשה נס לשושנים בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. Y qué bella música la que, claro, nos acompaña en estos días de Hanukkah, esta festividad de las luminarias, este mensaje eterno del pueblo de Israel donde pocos pudieron luchar contra muchos. Y tantas veces que, claro, la gente cree que las mayorías tienen la razón. Y el pueblo de Israel nunca pretendió ser mayoría. En realidad, los judíos no pretendemos un mundo judío, pretendemos un mundo más humano. Y en la medida que sea más humano, será más judío. Pero no necesitamos que la humanidad sea judía para ser humana, sino que el mensaje judío, esa luz para las naciones que los profetas de Israel nos han propuesto, llegue a todos. Y ha llegado esa misma luz de alguna manera también al monoteísmo cristiano, también al monoteísmo islámico, desde otras formas. Pero cuando hablamos del respeto, hablamos justamente de poder respetar lo diferente, pero desde lo genuino, desde ser cada uno quien es, y poder comprender esas diferencias, esa manera de vivenciar lo religioso, y en este caso hoy en el día de la Navidad. Y estamos aquí en este diálogo judeo-musulmán. Ni judíos ni musulmanes tenemos Navidad, ni festejamos la Navidad. De hecho, recién el imam Marwan Gil nos decía, bueno, dentro del Islam no se festeja el nacimiento de ningún profeta. En el pueblo de Israel el nacimiento de Jesús no es de un profeta, puesto que la profecía ya había concluido. Es el nacimiento de un rabino de la Galilea, un rabino que nació como judío, vivió como judío, predicó el judaísmo de la época y murió como judío. Y luego otros tomaron de ese mensaje, que era el mensaje eterno de Israel, y recién me decía acá, con mucha sabiduría el Cholo, en el solsticio de invierno, que también tenía todo un festejo justamente de ese panteón, bueno, tomaron e hicieron una síntesis de lo que era esa ética judía y la llevaron al gran mundo de la época con Jesús como figura, como hijo, como presencia, tomando esos 7 principios de Noé, esos 10 mandamientos, y armando lo que fue el desarrollo luego de esta ética monoteísta a través del cristianismo. Y decía que quería preguntarle al imam
porque él mencionó algunos aspectos justamente dentro del Corán donde Jesús es reconocido como un profeta, así como tantos otros, pero no como la encarnación de Dios en la tierra, como el Hijo de Dios en la tierra, sino como un maestro. Los profetas fueron hombres que recibieron inspiración, revelación, mensaje para llevar a la humanidad, para conducirla a un mundo justamente más divino, más cercano a lo divino. Pero habló usted, Imam, antes de el renacimiento de Jesús, y eso quisiera que usted lo explique en términos de lo que plantea el Corán. Sí, Miguel, con el tema del renacimiento, en ese sentido nosotros creo que tal vez para aclarar que no creemos nada, incluso creo que muchas se ha causado más confusión el término hijo de Dios. ¿Sí? Para nosotros, y creo que incluso para ustedes, si uno analiza, lee la Biblia, no es extraño esta expresión. ¿Sí? Los hijos de Israel, ¿sí?, fueron declarados hijos de Dios. Incluso hay otras citas donde dice incluso también los evangelios que cualquier pacificador es considerado hijo de Dios. Hay tantos profetas, ¿sí?, que en una expresión simbólica recibieron ese título. Uh-huh. Entonces, para nosotros ya el hecho que incluso ahora si Jesús fue llamado hijo de Dios, es por nada, es algo literal, o no es donde a él se diferencia del mismo título que Dios ha usado para otros pueblos o para otras personas, ¿sí?, como referencia, sino que simplemente el hecho de marcar la cercanía de una persona en términos espirituales a Dios, porque Dios ahora no es un ser corporal físico. Entonces, a través de declarar a alguien su ser querido o su hijo, es decir que tiene una cierta referencia, cercanía a Dios, ¿sí?, en términos de cumplir la voluntad de Dios. Y luego, para el Islam, sí, por supuesto, consideramos que el Islam reconoce al profeta Jesús, la paz sea con él, pero siendo un profeta judío. Eso es muy importante, que según el Islam, él no vino para ahora cambiar, modificar o traer una nueva religión o incluso abandonar o anular el judaísmo, sino que consideramos que las citas del Corán hacen hincapié que él vino para cumplir la voluntad, ¿sí?, la misión de la Torah y la misión que había empezado el profeta Moisés, la paz sea con él. Luego es cierto que nosotros creemos que el profeta Jesús, la paz sea con él, nació sin padre físico, sin padre biológico, y que creemos también en ese sentido en la Virgen María, que ella dio a luz a Jesús sin tener relaciones íntimas con ningún hombre. Y por supuesto ahora surge entonces la pregunta en ese sentido, ¿cómo encaja esto? Porque por otro lado, todos conocemos la visión, la forma de la teología cristiana, entonces que de ahí entonces deducen que entonces Dios es el Padre. Uh-huh. En el Islam nosotros no creemos en ese concepto, sino que para nosotros consideramos que el Corán mismo incluso habla, si eso fuera el criterio, entonces la humanidad tendría que adorar y aceptar al primer ser humano también como hijo de Dios, porque él nació no solamente sin padre físico, sino que también sin madre biológica. Pero dice que también la creación del primer ser humano fue un milagro, y no es fuera de la capacidad del poder de Dios. Y luego también en el Corán se menciona, en relación con el nacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él, sin padre biológico, también el nacimiento de otros profetas, y en particular, por ejemplo, del nacimiento del profeta Isaac y su nacimiento de sus padres, Sara y Abraham, que ya eran personas mayores, ya eran infértiles. Uh-huh. Sí, luego también se habla en el Corán del nacimiento el hijo del profeta Zacarías, ¿sí?, que es el profeta Yahya en el Islam, Juan el Bautista, y dice también que sus padres ya eran personas mayores e incluso ya no esperaban más, ¿sí?, o no contaban más con la fertilidad. Entonces ahí el Corán explica que por supuesto la norma, ¿sí?, para tener hijos, para reproducir la raza humana es la relación entre la pareja y también que los dos estén fértiles, pero hay excepciones, ¿sí?, que es posible para
el poder divino, ¿sí? Y que nosotros consideramos milagros divinos. Y en ese sentido, consideramos que fue el milagro el nacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él, sin padre biológico, sin padre físico, pero eso jamás ahora de ahí, jamás creemos que él fue ahora algo divino o la manifestación divina de Dios, ni creemos en el aspecto de la Trinidad, sino que el Islam es una religión 100% monoteísta y consideramos que nada o nadie es como Dios. Y incluso expresar Dios a través de una imagen o una persona o un ser humano es algo que para nosotros consideramos que es un insulto a la divinidad, porque Dios es fuera del tiempo y del espacio. Querido imam, es interesante esto que nos dice respecto de, bueno, el milagro de la creación de un hombre, de la aparición de un hombre, y entonces que para Dios no sería imposible. Dentro del judaísmo, perdón, bueno, no es así el concepto, digamos, en el judaísmo, en realidad, luego de la creación de Adán y Javá, de los primeros hombres, siempre se requiere una pareja humana para la concepción de una nueva vida. Y la parte de alguna manera la diferenciación es que la palabra Betulá, que es la que aparece en el texto bíblico, fue mal traducida, como tantas veces las traducciones, y se la tradujo como virgen. En realidad es doncella, y no habla de la virginidad en términos del estado de una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. Y a partir de eso hay, bueno, esta diferenciación tan importante con el cristianismo, que luego, como usted bien decía, ingresa con el milagro de la Trinidad y a Dios como quien de alguna manera le da esa paternidad a la figura de Jesús a través de María, que es considerada esta Betula, esta virgen que, como digo, literalmente significa doncella. No es extraño en una época además donde, bueno, en todas las épocas, como luego estableció incluso la ley judía, dice madre cherta, padre incherto, por eso la ley judía establece que la herencia de la judeidad se da por la madre y no por el padre, puesto que la madre siempre es absolutamente corroborable en términos de esa realidad física de llevar a su hijo, y en la época sobre todo de los romanos, a partir de muchas violaciones y situaciones no deseables, bueno, a veces el padre, como estábamos diciendo, era incierto en quién podía llegar a ser el hombre que había, bueno, engendrado a ese hijo. Por eso se da la matrilineidad en términos de la herencia judía, aunque, bueno, por otros lados, lo que hace a la paternidad del padre como quien entrega otro tipo de aspectos como el sacerdocio u otras funciones dentro del pueblo. Esto es para poner un poco de luz también en este sentido. Y usted decía algo de el renacimiento de Jesús, y yo quiero ahondar sobre esto, puesto que, claro, eso tiene mucho más que ver con la Pascua en términos de el cristianismo, recordándole también a algún oyente que, bueno, cuando se habla de la Pascua cristiana, se está hablando en realidad de lo que era el Seder de Pesaj, es decir, la Pascua tradicional judía, donde se recuerda la salida de Egipto, se la evoca con todo el ritual. Lo que Jesús estaba haciendo en esa Pascua era exactamente eso, con lo que vemos muchas veces con sus discípulos, con sus alumnos, recreando ese mensaje. Y luego, bueno, la Eucaristía tomó de ese mensaje, de esa Pascua, aspectos que estaban ahí para darle, bueno, la interpretación cristiana a ese momento y a Jesús como el mensajero. ¿Cómo es esto del renacimiento, querido imam, dentro del Islam de Jesús? Miguel, nosotros no creemos en el renacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él, ni creemos en su resurrección. Consideramos que no solamente el profeta Jesús, la paz, sino que cualquier ser humano. Rechazamos cualquier forma o cualquier dimensión, incluso de reencarnación.
Y consideramos, el Corán hace hincapié que una vez que una persona fallezca o muera, ya no puede volver más a ese mundo terrenal, ¿sí? Sino que la única forma después de la muerte física es luego volver el alma se traslada al más allá y continúa luego el alma, pero en una dimensión espiritual, ¿sí? Entonces uno ya no puede volver más a esa vida terrenal. En el caso del profeta Jesús, la paz sea con él, el Islam, ahora no creemos ni en su crucifixión ni en su resurrección. El Corán enseña que sí, él fue puesto en la cruz, ¿sí?, con la intención de asesinarlo, pero él nunca fue crucificado, porque la crucifixión significa morir en la cruz. Y el Corán habla y categóricamente afirma que él fue salvado antes de morir en la cruz. Entonces Jesús, la paz sea con él, nunca murió, y el Corán enseña o habla que él luego se mudó o migró de Jerusalén y siguió su vida predicando, ¿sí?, los valores de la Torah y reformando a las tribus de Israel que estaban dispersas en aquel momento. Pero lo que el Corán o concluye o resume, que Jesús, la paz sea con él, murió una muerte natural. Por eso nosotros consideramos que él, como cualquier otra persona, otro ser humano, otro profeta, falleció, nació, vivió, cumplió su misión y después falleció. Por eso el Corán habla que la paz sea con Jesús el día que nació y el día que cuando él será resucitado en el más allá, ¿sí?, su alma, y tendría que, como cualquier otro ser humano, cuando vamos a regresar a Dios, y luego tendríamos que rendir las cuentas sobre nuestra vida aquí. Interesantísimo lo que estamos escuchando del imam Marwan Gil cuando estamos en este día de la Navidad, hablando desde la cultura, la identidad religiosa judía y musulmana, para poder, como decíamos, poner claridad. A veces parecería que el sincretismo es la moda de esta época, y está muy bien que podamos respetarnos, convivir en paz y reconocer y conocer las identidades de nuestros prójimos que no son como nosotros. Eso nos enriquece, pero saber cuáles son también claramente nuestros conceptos, nuestras diferencias, y cómo cada uno entiende la religión, el desarrollo de la misma y los valores que están presentes en cada una de las religiones monoteístas. Un poco más de música y luego nos van a quedar unos minutos más para compartir con el imam Marwan Gil en este encuentro semanal de diálogo judeo-musulmán. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, לך נאה לשבח. תיקון בית תפילתי, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, ושם תודה נזבח. לתכין מטבע מצם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, חנוכת המזבח.
מעוז צור ישועתי, מעוז צור ישועתי, לך נאה, לך נאה לשבח, לך נאה, לך נאה לשבח. תיקון בית תפילתי, תיקון בית תפילתי, ושם תודה, ושם תודה נזבח, ושם תודה, ושם תודה נזבח. Continuamos con Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán. מצרם נבח, אז אגמור בשיר. Maoz Tzur, la fuerza de esa roca que es la divinidad y que nos lleva adelante a través de la vida. En este diálogo judeo-musulmán, en este inicio de semana, en esta festividad de Hanukkah, que hoy por la noche, bueno, encenderemos su última luminaria, estará la Hanukkah a pleno, tratando de que ilumine a todos con ese mensaje eterno de los macabeos. Y en este día 25 de diciembre, Navidad para los cristianos, estamos aquí en estos minutos compartiendo con el imam Marwan Gil justamente, bueno, lo que es la Navidad para el judaísmo y para el cristianismo, que respetamos obviamente mucho a nuestros hermanos cristianos y que les deseamos la felicidad de poder recibir de ese mensaje profundo que Jesús, como el judío de esa época que podía vivir ese judaísmo con tanta intensidad y con tanta pasión, intentó enseñar a sus discípulos y que a través de él llegó a una parte importante de este mundo de Occidente, llevando ese mensaje profético de Israel, de un Dios único, de un Dios sin forma, de un Dios sin límites, de un Dios que de alguna manera cada uno tiene que buscar durante el trayecto de su vida. Querido imam, nos quedan pocos minutitos para saludar a la cristiandad. Creo que hemos tratado por lo menos de poner un poquito de luz, como decía, sobre esta festividad para que se entienda de la mejor manera, tanto desde lo judío como desde lo musulmán. Cuando hay confusión, hay sincretismos que no son justamente los adecuados, y cuando nuestras propias religiones tienen un mensaje tan claro, tan potente en términos de sus valores y de lo que tratan de llevar a la humanidad. Por eso, nuevamente, el deseo para todo el mundo cristiano de feliz Navidad, y una Navidad, como usted decía, en profundidad, donde lo superficial, donde todo aquello que fue agregándose, porque desde ya creo que Jesús no predicaba en relación a los regalos y a las grandes comidas, sino que mucho más lo que hacía era tratar de hablar de ese Dios que nos convoca permanentemente a ser mejores, ese Dios que nos llama a mirar al prójimo, sobre todo aquel prójimo que está en dolor y que necesita de una mano tendida. Me parece que el mensaje de la Navidad, si soy cristiano, es ese y no otro. Por eso el deseo para la cristiandad es que ojalá vaya mucho más a la esencia, así como nosotros como judíos tenemos que ir a nuestra esencia para no confundirnos, para no creer que el simple encendido de las luminarias en esta festividad, el acto físico de encenderlas, es el que hace que el mundo tenga más luz. Ese es el símbolo, esa es la herramienta, pero el mensaje profundo es obviamente otro, es transformarnos nosotros en luz. Querido imam, todo suyo casi para ir cerrando este encuentro, cuando también vamos cerrando este año gregoriano. Sí, creo que ahí me adhiero a tus palabras, a tu mensaje, Miguel. Creo que Navidad también, como dijiste al inicio, que se celebra en el mundo cristiano como también el inicio de una nueva etapa, ¿sí? El inicio, por supuesto, dando importancia al nacimiento del profeta Jesús, la paz sea con él,
pero creo que para mí más allá, y ahí sí es importante como cada comunidad, ¿no? Y requiere esa autorreformación, esa introspección, ese autoanálisis como judío, como musulmán, como cristiano, sobre cada festividad, como cada celebración, y nunca quedarse solamente con las cosas superficiales, ¿sí? O los rituales, porque el ritual en sí para mí es la cáscara, ¿sí? Después hay que buscar la esencia de la fruta, ¿no? La esencia, el núcleo de esa celebración. Y en el Islam también, por supuesto, tenemos donde recordamos, celebramos acontecimientos históricos, pero el Islam siempre hace hincapié de replantear ese acontecimiento y aplicarlo en tu propia vida. Porque lo que el Corán menciona de los profetas anteriores o los pueblos anteriores no es solamente como un relato de pasatiempo, una fábula, sino que es para que nosotros también aprendamos y que sigamos luego sus nobles ejemplos. En ese sentido creo que como musulmán, como judío, como cristiano es importante analizar y aplicar y celebrar de este ángulo luego a nuestros profetas, a nuestras celebraciones o festividades. Y ojalá que podamos en ese sentido, ahora que ya se juntaron la celebración de Hanukkah y también de Navidad, ¿sí? Que ojalá que nuestra sociedad pueda, ¿sí? Beneficiarse de estos momentos y en ese sentido terminar el año 2022 con una inspiración moral, con una inspiración espiritual y a su vez luego empezar el nuevo ciclo, el nuevo año con nuevas pautas en términos de mejorar nuestra sociedad, sea en términos morales, espirituales o los aspectos sociales. Pero creo que sí, el eje de esa celebración, creo que cumplimos realmente nuestras celebraciones si logramos poner nuestra semilla, ¿sí? En ese trabajo, en ese esfuerzo de servir a la humanidad y servir a nuestras sociedades. Adscribiendo cada una de sus palabras, querido imam, le deseamos a todos, a toda la comunidad cristiana, a la comunidad musulmana, a la comunidad judía, a aquellos más cercanos y a aquellos más lejanos, a aquellos que tienen la fe como el motor y aquellos que tienen la búsqueda de fe como un desafío, que podamos construir todos juntos ese año 2023 mejor, donde en este 2022 que uno puede analizar hay todavía tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta guerra, tanta muerte, que sepamos ser más humanos y a partir de ser más judíos, más musulmanes, más cristianos, si escuchamos bien y en profundidad el mensaje, respetemos la santidad de la vida de nuestro prójimo, que es lo que Dios nos está pidiendo. Querido imam, un gran abrazo, que tenga una muy buena semana y Dios mediante el próximo domingo ya será, sí, primero, es decir, nos encontraremos en un nuevo año gregoriano para cerrar de alguna manera este ciclo anual de Shalom Salam. Gracias y para todos, buena semana, buen mes de Tevet, feliz Hanukkah, feliz Navidad, feliz vida para todos. La confraternidad judeo-musulmana presentó Shalom Salam, diálogo judeo-musulmán, un programa de Radio High para conocer las similitudes y diferencias entre ambas civilizaciones religiosas. Los esperamos la semana que viene en Shalom Salam por Radio High. Shalom Aleinu, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם, סלאם, סלאם עלינו ועל כל העולם, סלאם, סלאם.
shalom aleinu, עוד יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו.